Buenas tardes. No sé si se escuche claro. Esperaría que sí o quisiera que sí. Dado que ya son suficientes, creo. Ya creo que son 29 que ya están en la llamada. En unos momentos. Oh, ya son 30. Excelente. En unos momentos vamos a dar inicio a la sesión. Y pues la clase de hoy se va a tratar de lo que son conocimientos previos de geometría. Es conocimientos básicos y conocimientos previos, básicamente. Cosas que en teoría algunos de ustedes ya deberían de manejar o saber, porque pues casi son cosas que deberían de haber visto en la escuela en algún punto, como en primaria, no sé, cuarto, quinto de primaria, tal vez en secundaria, los que estén en secundaria. Pero pues es casi un repaso de estos conocimientos. Y pues tengo preparado unas notitas. Dame un segundo nada más. Mm, Excelente. Sí, tenemos estas notitas. Esto es terrible. Dame un segundo. Ok, ahí, hermoso, perfecto. Ah, sí, entonces empezamos con estos que son como los elementos básicos de la geometría en el plano. Ujú. Que pues primero que nada, lo omití poquito, pero pues primero que nada sería razonable hablar de los puntos, cosas que son difíciles de definir, pero pues sí, los puntos son los puntos, como sabrán. Y pues, si no, empezamos con lo básico, que para empezar es la recta, los segmentos, las semirectas o rayas, ¿no? Que pues empezamos aquí con la recta, que es básicamente... mmm, está bien difícil de describir estas cosas, pero básicamente es como cuando agarras el segmento, que es como la forma más corta de ir de un punto a otro, lo decimos, es una forma como intuitiva de decirlo, que no es una forma del todo formal o precisa, pero pues es una buena forma intuitiva de razonarlo, y pues lo extiendes hasta el infinito por los dos lados, hagan de cuenta. Y eso es más o menos de lo que se trata una recta, que pues como tal es la única, dados dos puntos, solo hay una recta que pasa por los dos, ¿no? Eso es algo muy importante. Solo hay una, dados dos puntos. Dado un solo punto, hay infinitas rectas que pueden pasar por ese punto, ¿no? Y pues sí, a eso le llamamos la línea recta o solo recta. Luego existe el segmento o segmento de recta, que es cuando nomás agarras el pedazo de la recta que pasa por los dos puntos y está delimitado por cada uno de los puntos. Y por último está la semirrecto rayo, que es cuando agarras el segmento y nomás lo extiendes para un lado. O sea, tenemos la recta en el que se extiende para los dos, el segmento en el que no se extiende para ninguno y la semirrecta que se extiende nomás para un lado. Y pues esto está prolongado hasta el infinito, ¿no? O sea, por eso está la flechita que marca que se va al infinito. Oh, y bueno, ya teniendo esto que es cada una de estas cosas, nos pasamos rapidito a los ángulos, que en general cuando hablamos de ángulos, se definen a partir de semirrectas, ¿no? O sea, tienes un origen del ángulo que es el vértice, es este O que tenemos aquí. Eso es una O, aunque no parezca, perdón. Ah, Disculpa por la pésima letra, eso es una B, aunque no parezca también. No sé si se ve el cursor para empezar, pero todo bien.
En fin, sí. Ah, sí, tenemos estas cosas. Hmm, no sé qué estoy haciendo. Ok, estoy fracasando. Todo bien. Continuamos. Sí, los ángulos en general aquí no están marcados como tal, pero pues casi siempre los vamos a tener marcados, ¿no? Así. Sí, aquí tenemos en sí tenemos tres ángulos, ¿no? Y los escribimos así, ¿no? Como el A o C va a ser este ángulo grande, ¿no? Porque la forma en la que escribimos los ángulos es el vértice, el punto este, que es el centro del ángulo, por así decirlo, se le llama vértice, va en medio y los dos extremos de las semirrectas, o sea, los dos puntos que nos definen la semirrecta a partir del vértice que van a formar el ángulo, van a los lados, ¿no? Y bueno, cuando tenemos una semirrecta que pasa por en medio de un ángulo, como aquí tenemos la semirrecta OB, que pasa por en medio de las semirrectas OA y OC, que es el ángulo AOC, vaya. Se le dice bisectriz a esa semirrecta cuando parte el ángulo a la mitad. O sea que el ángulo que se forma con esa semirrecta a partir de las otras dos son iguales, ¿no? Que es el A o B, este, va a ser igual a este. Y entonces, y solo entonces, le llamamos bisectriz. Ahora, ¿qué otras cosas? Oh, terrible. ¿Qué otras? Las anotaciones se quedan ahí. Ok, un segundo. Sí, muy bien, triunfando, muy bien. Entonces, proseguimos. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Si tienen alguna duda, son libres de desmutearse el micrófono y hablar. Aunque no sé si yo sea capaz de escucharlos porque no sé cómo está procesando esto. Existe el Sí, chat. sí, sí nos puedes escuchar. Excelente. Ok, ok. Gracias por contestar por el chat. Muy bien, muy bien. No lo había visto. Excelente. De acuerdo. Proseguimos. Decía, existen estos que son formas, o sea, tenemos formas de llamarle a todo porque es conveniente tener nomenclaturas y convenciones para decirle las cosas. Ah, y pues sí, cuando tenemos dos rectas que se intersectan en un punto O, a los dos ángulos que, bueno, a estos ángulos que no son adyacentes, o sea, este y este son adyacentes, ¿no? Y luego sigue este. A estos dos que no son adyacentes les llamamos opuestos. Y pues, sí, cuando este y este, que sí son adyacentes, suman 180 o son dos rectas que se intersectan, básicamente, estos dos ángulos ah, claramente son iguales. Y decimos claramente porque, pues, sí es claro. Y no vale mucho la pena hablar de por qué o cómo, ¿no? Porque pues, lo que importa aquí es más que nada la idea intuitiva. Entonces, por otro lado, cuando tenemos que dos rectas se intersectan así y los cuatro ángulos son iguales, decimos que esas rectas son perpendiculares y al ángulo que se forma en los cuatro ángulos, porque decimos que son iguales, le llamamos ángulo recto y es el ángulo de 90 grados. Y pues sí, esos son como nombrecitos que tenemos para los ángulos. Bueno, por otro lado, así como tenemos el nombre para el ángulo de 90 grados, tenemos nombres para los ángulos que son más chiquitos y los ángulos que son más grandes, ¿no? Es ángulo de, el ángulo que es menor a 90 grados, que es el agudo, y el ángulo que es mayor a 90 grados, que es el obtuso. En general, casi nunca vamos a estar pensando en ángulos mayores a 180, que pues probablemente en la primaria sí les enseñaron que había nombres para los ángulos de más de 180, que
creo que es como ángulo llano o cosas así, la verdad, no sé. No manejamos casi esas terminologías aquí, o sea, porque nos preocupamos por los ángulos casi de 180 para abajo. Bueno, cuando tenemos dos ángulos que suman 90 grados, les llamamos complementarios, y dos ángulos que suman 180 grados, les llamamos suplementarios. Esto, de nuevo, nada más es para ponerle un nombre a algo. No es necesario que se lo aprendan como tal, de que pueden vivir su vida a gusto sin saber cuál es complementario y suplementario. A mí hasta la fecha se me sigue olvidando cuál es complementario, de que estoy usando muchas muletillas. Perdón. Me pasa mucho que le digo complementarios a los, a los que suman 180, pero no es relevante porque al final cuando están escribiendo una solución pueden simplemente decir estos dos ángulos suman 180 grados en vez de complicarse la vida por decir estos dos ángulos son suplementarios, ¿no? Y que no es la gran cosa preocuparse por. Y eso es casi todo lo que hay de terminología de ángulos, como solo ángulos. Luego esto de los ángulos prosigue poquito y nos pasamos a lo que son las transversales, que es cuando tienen así dos rectas así y una recta que atraviesa las dos. Entonces, aquí pasan cosas interesantes. Esto de seguro algunos de ustedes, los que los que fueron afortunados de tener buenos cursos de matemáticas en la primaria, vieron un poquito de esto, que es que pues relacionamos estas cosas, por ejemplo, este con este, les llamamos, pues, ¿cómo se decía? Correspondientes, sí. Les decimos correspondientes, ¿no? Este con luego este con este con y así, ¿no? Este con este. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, esto empieza nada más como nomenclaturas, ¿no? Aparte vamos a relacionar este con este y les llamamos alternos externos, igual, este con este, alternos externos. También este con este, alternos internos, y este con este, alternos internos, ¿no? Porque están adentro de las rectas que atraviesa la transversal, pero en lados opuestos de la transversal, ¿no? Entonces son internos, pero son alternos porque son a lados opuestos, y los de afuera análogamente están afuera, pero en lados opuestos, entonces son alternos externos, que terminan siendo nomás nombres bonitos, ¿no? Pero es medio relevante por las propiedades que cumplen. Que ahorita vamos a ver. No que cumplen como tal, sino que cumplen cuando estas dos rectas, la L1 y L2, son paralelas. Ok. Aparte, pues aquí también nos fijamos en los opuestos, ¿no? Y ya nada más son esos en los que nos fijamos. O a los que les ponemos nombres, vaya. Bueno, aquí esto es interesante, como dije, cuando el L1 y el L2 son paralelas. Y van a ser paralelas si, solo si, este ángulo es igual a este, ¿no? Decimos. Cuando los correspondientes son iguales. Pero pasa pues que, obviamente, este correspondiente, el 1 es igual al 4, ¿no? Y el 5 es igual al 8. Entonces, podemos decir que estas son paralelas si, solo si el 4 es igual al 5 o el 1 es igual al 8. No es nomás que el 1 sea igual al 5 o el 4 al 8, ¿no? O sea, no solo son los correspondientes, también si entre los alternos externos o los alternos internos son iguales, son paralelas. Y pues nos termina dando esto, ¿no? Que estos, si son paralelas, estos cuatro son iguales y estos cuatro, o sea, los cuatro subrayados y los cuatro encerrados son iguales entre sí, entre su grupo de no sé cómo decir, de la forma en la que los marcamos, ¿sí? Y los encerrados son iguales entre sí y los subrayados son iguales entre sí. Y eso está chilo porque nos permite ver ángulos en las figuras a veces, cuando tenemos paralelos. Y ahorita hablamos de por qué está chilo poder saber cuándo ángulos son iguales y cuándo no. Ahora, yo sé que tal vez esta figura no es familiar para algunos de ustedes, lo cual debería, no ser, debería serla. Es un triángulo. Maravíllense ante su gran maravillosidad. Cuando tenemos tres puntos que no están sobre la misma recta, o sea,
Imagínense que logré atravesar los 3 puntos. Bueno, primero voy a dibujar eso que claramente es una recta. Y luego marcar los 3 puntitos. Sino cuando tenemos los puntos que no van a ser así. Cuando no son colineales, le decimos a esto. Los 3 puntos forman un triángulo siempre, ¿no? Porque cuando no son colineales, se van a formar 3 rectas. Y a los segmentos de recta le vamos a llamar lados, y a la figura que se forma con los segmentos de recta le llamamos triángulos, cosa que, de nuevo, estaba tratando de ser un poco sarcástico ahorita, pero pues deberían de saber todos que es un triángulo, ¿no? Y ahorita vamos a seguir hablando de por qué nos interesa tanto hablar de triángulos y de la otra figura que está aquí en esta hoja del PDF, que es el círculo. O la circunferencia, vaya. El nombre real es la circunferencia. Y pues de la circunferencia sí hablamos de manera un poco más precisa, como lo deben de haber visto ustedes en la escuela, que pues una circunferencia es los puntos en el plano que se encuentran a la misma distancia de un punto que llamamos centro, ¿no? A la distancia le llamamos radio y al punto al que todos equidistan le llamamos centro. ¿Sí? Y pues ya, eso es una circunferencia. Maravilloso. Como tal, esos son como todos los conocimientos previos, todos los conocimientos básicos que se supone que deben de manejar todos. Entonces ya podemos empezar a hablar un poquito más de qué se trata esto. Y bueno, empezamos con lo que es congruencia de triángulos. Creo que congruencia de triángulos es un tema que se supone que también se ve en la escuela, pero lo más seguro es que no se ve bien o no se ve con tanta precisión. Que pues sí, decimos que dos triángulos son congruentes si sus 3 lados son iguales, o sea, cada lado es correspondientemente igual al otro, o sea, como aquí este es igual a este es igual a este es igual a este, y pues cada ángulo es igual al otro, ¿no? Este a este, este a este, este a este. Y es importante el orden, ¿no? Porque no va a pasar, pero pues si este lado fuera igual, o sea, si tenemos las 3 parejas de lados, ¿no? Que son iguales, pero estos 2 ángulos estuvieran volteados de que este igual a este y este igual a este en vez del revés, ahí no se cumpliría esta definición de congruencia, ¿no? No podríamos decir que los triángulos son congruentes. Ahora, algunos de ustedes ya sabrán que no puede pasar eso, ¿no? Porque con que los 3 lados sean iguales ya tenemos congruencia. Bueno, para ver que triángulos son congruentes, no necesitamos realmente cumplir todo este listado, ¿no? O sea, este listado es parte de la definición, pero tenemos los que son los criterios de congruencia, que si tenemos que se cumplen los criterios de congruencia, o sea, si tenemos que una lista de propiedades se cumple el resto de la lista para decir que son congruentes, ¿no? Y tenemos estos 3, que son lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, y lado, 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 ¿no? Que pues lado, ángulo, lado es cuando tenemos 2 triángulos, tenemos que 2 lados, bueno, 2 pares de lados son iguales, no necesariamente el tercero, y el ángulo entre ellos es igual. Este dibujo es terrible, pero esperaría que mande el mensaje al menos, ¿no? O sea, sí. O igual puedo manejarlo, dame un segundo, puedo manejarlo un poquito en el dibujo de arriba. Olvidé borrar las anotaciones. Sí. Excelente. Perfecto. Okay. Sí, o sea, cuando tenemos, digamos, esta misma figura, pero nomás tenemos esta pareja que son iguales, esta pareja que son iguales, y este ángulo que son iguales. ¿Sí? En general, no sé si queda del todo claro por la figura, pero cuando tenemos en uno de nuestros dibujos marcados como 2 lados con la misma marquita, aquí por ejemplo, una rayita, y este está marcado con una rayita también, este está marcado con 3 rayitas, este está marcado con 3 rayitas. Lo mismo con los ángulos, ¿no? Este ángulo tiene una rayita, este ángulo tiene una rayita. Eso quiere decir que son iguales, nuestra figura, ¿no? O sea, por si no quedaba claro, o por si alguien no estaba consciente de por qué estaba marcado chistoso el dibujo.
En fin, sí. Cuando tenemos esto, que dos pares de lados son iguales y el ángulo entre ellos es igual, entonces se tiene congruencia y eso le llamamos el criterio lado, ángulo, lado. Sí, porque es lado, lado, o sea, son los dos lados y el ángulo va entre ellos, ¿no? Por eso es lado, ángulo, lado y no lado, lado, ángulo, porque el ángulo tiene que ir entre los dos lados. Ok. Por otra parte, tenemos el siguiente criterio que es el ángulo, lado, ángulo, que es cuando tenemos dos ángulos que van a ser iguales y el lado entre ellos. De la misma manera que con el lado, ángulo, lado, es el lado entre los ángulos necesariamente, ¿no? O sea, o el lado común, vaya, el lado que tienen en común los ángulos. Sí, es ángulo, lado, ángulo, no ángulo, ángulo, lado, ¿no? Es muy importante que siempre que hagamos este criterio y el lado, ángulo, lado, sea con el ángulo en medio en el lado, ángulo, lado y el lado en medio en el ángulo, lado, ángulo. Y por último, en estos criterios está el lado, 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 que es cuando tenemos que los tres lados, eso está terrible, estoy dibujando terrible, perdón, que los tres lados son iguales entre sí. Bueno, los tres pares de lados son iguales a su correspondiente. Y pues aquí manejamos unos ejemplitos de cada criterio, que va a ser, tengo aquí uno para cada criterio. Aquí para el ángulo, lado, ángulo, lo que queremos, o sea, se va a ver que dado un paralelogramo, al trazar una de sus diagonales, va a dividir al paralelogramo en dos triángulos congruentes. Sí, o sea, dado ABCD paralelogramo, si trazo la diagonal AC, el triángulo ABC va a ser congruente al no, al CDA. Es importante que cuando citamos congruencia, el orden con el que decimos los vértices del triángulo sean correspondientes, ¿no? O sea, si yo digo, si yo tengo el triángulo ABC y digo que es congruente voy a decir que es congruente al CDA, porque si yo dijera que es congruente al ADC, sería una mentira. ¿Por qué? Porque en estos dos triángulos, o sea, si ustedes se fijan en estos dos triángulos, si es obvio cuando ven el dibujo que son iguales. Bueno, tal vez no es obvio porque el dibujo está feo, pero sí, en este triángulo, el A corresponde al ángulo de una rayita. Y en este triángulo, el A corresponde al ángulo de dos rayitas. Entonces, como tal, aunque esos dos triángulos son congruentes y ambos tienen el vértice A, el A en este triángulo no corresponde al A en este triángulo al decir que son congruentes. Entonces, si yo dijera que este es congruente a este, sería falso, pues es incorrecto. Pero pues, como prestando un poco más de atención, si nos damos cuenta que el A corresponde al ángulo de una rayita y el C corresponde al ángulo de una rayita. Entonces, el A corresponde con el C. De la misma manera, ¿no? El B es el que tiene el ángulo que no está marcado, el D es el que tiene el ángulo que no está marcado, el B corresponde con el D, y pues de la misma manera que el A con el C con el A, ¿no? Aquí. En fin, les dije que son congruentes, no les dije por qué. ¿Quién me quiere decir por qué son congruentes? Quinta, aquí dice, ¿no? Sí, Se pero, supone que en a el ver, dibujo el segmento AC se supone que es una bisectriz. el AC no necesariamente es bisectriz, esto es un paralelogramo, es diagonal. Ya está todo hecho aquí, ¿no? O sea, ya están marcados los ángulos. Sí.
Sí, o sea, muy directamente esto es por un Creo que el criterio. lado BC es igual al lado AD y el AB es igual al DC. O sea, sí, eso es cierto. Bueno, sí, eso es cierto, básicamente. Hay muchas formas de verlo, ¿no? O sea, como ya dijeron, se vale por decirlo por el criterio ángulo, lado, ángulo. También se vale porque medio saben algunos que estos lados opuestos son iguales. Pero el chiste es que lo queremos ver por ángulo, lado, ángulo, porque realmente hasta que hacemos esto, de demostrar que esos triángulos son congruentes, no sabemos que los lados opuestos son iguales. No sé si quede claro eso, que ustedes lo saben, porque probablemente se los han dicho toda la vida, o no sé, de que se los han dicho en la escuela, pero no, nunca, o sea, la demostración viene a partir de esto. Y no podemos usar conocimiento, no sé cómo decirlo. Si hay información, no podemos usar lo que queremos demostrar para demostrar lo que queremos demostrar. Entonces, sí. Pero sí. Por el ángulo, por criterio ángulo, lado, ángulo, como han dicho algunos en el chat, que aquí ya está marcado todo. O sea, por ser paralelogramo, este ángulo es igual a este, ¿no? Porque son alternos internos. Y este ángulo es igual a este, de nuevo, porque son alternos internos. Además, comparten este lado en medio. Entonces, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Y pues eso ya nos da lo que decían, que estos lados opuestos son iguales. Y pues también estos son iguales. Ahora, acá tengo el siguiente ejemplo. No pude hacer bonito el dibujo, les fallé. Un disculpa. Estoy fracasando completamente acomodando esto. Aquí está. Este es el ejemplo del lado ángulo lado. Entonces, estoy tratando de arreglar esto. Muy bien. Sí. No te perdono. Ah, en fin. Sí, este dibujo está muy feo. Y pues sí. Aquí lo que queremos ver es que, como dice el enunciado, no sé si todos lo alcancen a ver, o sea, igual y si tienen la cosa de las cámaras no se alcanza a ver, no había pensado en eso. Pero pues lo pueden minimizar, no importa. Aquí pues sí. Si dado un triángulo ABC cualquiera, ¿no? Sobre cada lado construimos un triángulo equilátero que tenga que la medida de cada lado de ese triángulo equilátero sea la medida del lado sobre el que se construye, ¿no? Sí, o sea, aquí en el lado AB va a tener, este BB' va a tener medida AB y este B' va a tener medida AB y así igual acá, ¿no? Tres lados iguales sobre el triángulo ABC. Y lo que queremos ver es que, aquí no puse la prima, maravilloso. Ajá. Entonces, lo que queremos ver es que el BB', puse estos al revés, este es un C. Excelente. Hermoso. Ok. Terrible, realmente terrible. Sí, queremos ver que el BB' es igual al CC' y al AA'. ¿Cómo podemos ver esto? Este es un ejemplo no tan claro, o sea, no es tan directo como el anterior de ver cuáles son los triángulos que queremos ver, pero sí es más o menos obvio. Queremos demostrar, o sea, no tenemos que demostrar esta triple igualdad de una, ¿no? O sea, con demostrar una basta porque las otras van a ser análogas, ¿no? O sea, si yo demuestro que este es igual a este, de la misma manera, por simetría se demuestra este, ¿no? O sea, bueno, no, simetría no es el argumento precisamente correcto. O sea, pero sí de manera análoga, pues o sea, de la misma manera, aplicando el mismo procedimiento en otra parte, vamos a encontrar esta igualdad. Entonces, me fijo particularmente en esta igualdad, ¿no? Que es la que tengo en el dibujo. El BB' y el CC' son los segmentos que dibujé. Ajá. No, terrible. En fin. Entonces, aquí, ¿qué quiero hacer? Yo quiero encontrar, o sea, yo me quiero fijar
en dos triángulos que uno tenga el BB' y el otro tenga el CC'. Y que tengan cosas en común esos triángulos. Y pues no es difícil notar que pues efectivamente existen tales triángulos, ¿no? El B, A, B', y el C, espérame, ¿sí lo estoy escribiendo bien? No importa demasiado. Sí, el que me importa no es el CAC', es el C'AC. Y eso es relevante porque quiero ver que esos dos triángulos van a ser congruentes. Que esa es la notación que solemos usar para decir que son congruentes dos triángulos. Es como un igual con una línea así como la cosa de la ñ arriba de un igual. Ok. Y bueno, para empezar aquí es medio evidente, como se alcanza a notar, que tenemos los dos lados, de que ya tenemos los dos lados para hacer el lado ángulo lado. Que es que el BA es igual al C'A y el AB' es igual al AC por los equiláteros, ¿no? O sea, porque así de la hipótesis del problema se hizo el dibujo. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? Nomás nos falta ver que este ángulo, el C'AC, es igual al BAB'. Y es directo que lo son. ¿Por qué? Porque este ángulo, por ser se me olvidó cómo hablar. Este ángulo mide 60 grados por ser equilátero el ABC'. Y este ángulo, por ser equilátero el AB'C, también es de 60 grados. Entonces, el C'AB es 60 grados más este ángulo de en medio. Y el BAB' es igual a 60 grados más el mismo ángulo de en medio. Entonces, aquí rápidamente tenemos el criterio lado-ángulo-lado, ¿no? Porque dos lados y el ángulo entre ellos que son iguales. Sí queda claro por qué son iguales esos ángulos y por qué son iguales los lados. Igual y lo dije muy rápido. Excelente. Bueno, continuando. Y pues sí, este es el ejemplo. Es un ejemplo muy bonito de lado-ángulo-lado, ¿no? Porque no es evidente que eso es lo que tenemos que hacer. Es un buen ejercicio, vaya. Que de hecho, este es tan buen ejercicio que fue un problema de un examen estatal de no sé hace ya cuántos años, ya tiene rato. Creo que hace 5 años, creo que fue del estatal. No, mentira, miento, no hace tanto, hace 3 años, 3, 4 años, 4, digamos 4. Uf. Ok, prosiguiendo. Por último tenemos el ejemplo de lado, 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 que también es bastante directo como el de ángulo, lado, ángulo que tuvimos al inicio. Es que si tenemos un isósceles y trazamos el segmento que va del vértice de los lados iguales al punto medio del lado opuesto, que es la mediana, como ya sabrán ustedes que se llama. Entonces, los triángulos formados, o sea, los dos triángulos formados van a ser congruentes, ¿no? Y es muy directo, ¿no? Porque comparten el AA', entonces ese lado, para empezar, va a ser igual. Y pues, por ser isósceles, el AB es igual a la C, y por ser punto medio de BC, el A', BA' es igual a A'C. Entonces ya, estos dos triángulos son congruentes. Qué bonito. Y pues, eso es básicamente todo lo de congruencia de triángulos. Son ejemplitos para que quede más claro nada más que es cada criterio de congruencia. Y ya, pues nos pasamos a cosas más interesantes. Ahora. Oh, eso se escaneó terrible. Wow. Sí. Hechos fundamentales bonitos de triángulos. Son dos cosas de las que vamos a hablar. Que aquí hay un spoiler de cuál es el segundo. Se alcanza a ver en esta parte, pero pues sí. Ahorita pasamos a eso.
El primero, esto de nuevo. O sea, estos, seguimos en cosas que seguro les dijeron en algún punto de la primaria o a inicios de la secundaria, pero que nunca les dijeron por qué ocurren. Entonces sí. Hechos fundamentales de triángulos. El primero, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. ¿De dónde sale esto? Aquí no es claro en el dibujo porque no escribí ninguna explicación, pero pues para eso estamos aquí. Si tenemos un triángulo ABC y trazamos la paralela ABC que pasa por A, ¿sí? Podemos trazar esa recta. Esta paralela L a la recta BC. Imagínense que le atiné a los puntos en la recta de abajo. Entonces, por ser alternos internos, este ángulo es igual a este, ¿no? A este le decimos que es un ángulo que mide beta, este mide alfa, este mide gamma. Pues sí. Por ser alternos internos, este va a medir beta. Por ser alternos internos, de nuevo, de este lado, este va a medir gamma. Y pues, si se dan cuenta, aquí tenemos este ángulo que es alfa más beta más gamma. Pero esto es una recta. Entonces, necesariamente, alfa, beta y gamma son ángulos complementarios, quiero decir. No sé si alguno de ustedes tenga mejor memoria que yo, pero se me olvidó cuál es cuál. Creo que complementarios es el de 180 grados. Entonces, sí. Ángulos complementarios. A ver, alguien está diciendo algo. Ah, ok, no la atiné, todo bien. Suplementarios. Sí, son suplementarios. Muy bien, triunfando. Entonces sí decía, como dije la primera vez, alfa, beta y gamma son ángulos suplementarios. Yo nunca habría dicho que son complementarios. Son suplementarios, ¿no? Por ser un ángulo que forma una recta. Entonces, pues, directamente alfa más beta más gamma es 180 grados. Pero alfa, beta y gamma son los ángulos del triángulo. Y como estamos hablando de un triángulo arbitrario, pues aquí vemos que alfa más beta más, o sea, que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Muy bien. Ahora, de aquí sale algo que es cuando hablamos de ángulos externos. ¿Y qué es un ángulo externo? Disculpe. Cuando tenemos un polígono en general, decimos que los ángulos internos son, pues, intuitivamente los que están adentro. No es como la noción más formal. En sí decimos que los ángulos internos, como una noción más formal, es cuando se tiene un polígono y recorremos los vértices en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Los ángulos que nos quedan a la derecha, sí, a la derecha, ¿no? O sea, si tú caminaras por o sea, por el polígono como si fuera un caminito, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y extendieras tu mano derecha, de ese lado, bueno, no tienes que extender tu mano, no, a tu derecha, va a estar el ángulo interno. Y los ángulos suplementarios a los ángulos internos les llamamos ángulos externos. Estos ángulos. Sí. Cuando hablamos de ángulos externos de un triángulo, resulta y resalta que el ángulo externo de un triángulo siempre mide exactamente la suma de los otros dos ángulos, ¿no? O sea, el ángulo interno en C mide gamma, aquí, y el ángulo externo va a ser alfa más beta, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, alfa más beta más gamma es 180, entonces, el ángulo suplementario a gamma es alfa más beta. Y como el ángulo, el ángulo externo es el ángulo suplementario, por definición, tiene que ser alfa más beta. ¿Ok? Continuando. Bueno, por último, en los conocimientos previos está la desigualdad del triángulo, que de nuevo
esto es algo que debieron de ver en la primaria. Digo eso mucho, ¿no? O sea, hago mucho referencia a cosas que debieron de ver en la primaria y me consta porque he tenido esta conversación antes con otros muchachos y niños, que no todos lo ven en la primaria, lo cual es terrible porque pues, sí son cosas que deberían de ver en la primaria. Pero sí, decía, desigualdad del triángulo. Sí, aquí está mal escrito, ¿no? En realidad es A, B y C son las longitudes de los lados de un triángulo, ¿no? Porque una letra no puede ser el lado de un triángulo. Entonces se deben de cumplir estas tres desigualdades. A más B es mayor a C, B más C es mayor a A y C más A es mayor a B. O sea que cuando tienes las longitudes de los tres lados, la suma de dos lados siempre debe ser mayor al tercero, no importa qué lado se elija. Y la otra parte de esto es lo que llamamos el recíproco, que también es cierto. Si tienen tres números reales positivos que cumplen esta desigualdad, entonces existe un triángulo cuyos lados tienen la longitud de esos tres reales positivos. Que es otra cosa que de seguro algunos de ustedes les dijeron en la primaria, pero no se los dijeron así. Se los deben de haber explicado de alguna otra manera rara. Entonces, sí. Realmente no había mucho contenido para esta sesión. Podemos más que nada indagar en otras dudas que tengan. Bueno, yo creo que lo pertinente sería más que nada hablar de esto que es la desigualdad del triángulo y tratar de demostrar estos resultados o darles un poquito más de profundidad. Que es por qué ocurre esto, básicamente. Como por qué, o sea, por qué efectivamente al tener un triángulo va a pasar esto. Alguien levantó la mano. Ok, no sé si eso fue intencional, pero si tienes alguna duda, adelante. En fin. Sí. La idea es profundizar un poquito esto. ¿Y cómo vamos a ver esto? Bueno, terrible. Tenemos un triángulo que tiene lados A, B y C. Entonces, lo que queremos hacer es como trazar esto. O sea, nos vamos a fijar en esto. Chat. Una disculpa. No igual o mayor. Mayor. Siempre mayor. Sí, o sea, no es solo, y no es solo los chiquitos, ¿no? O sea, si tú agarras dos lados de un triángulo y los sumas, tiene que ser mayor, esa suma tiene que ser mayor al tercero. No importa cuáles dos agarres, o sea, no importa que sean los dos más chiquitos, o sea, si agarras, o sea, obviamente si agarras el más grande y lo sumas con uno chiquito, va a ser mayor que el otro chiquito, ¿no? Pero realmente no importa cuáles dos agarres, siempre se van a cumplir estas tres desigualdades. O sea, sí. O sea, si agarras los dos más chiquitos, o sea, como se cumple la desigualdad, no importa cuáles dos agarres, agarras los dos más chiquitos, va a ser mayor al más largo. Pero no es mayor o igual, es mayor, estrictamente mayor. Si fuera igual, te quedaría una recta, ¿no? Porque querrías formar un triángulo y pues sí, sumarías y te quedarían estos dos lados aquí, ¿no? Y sí, sí te quedarían ángulos de 0 grados, vaya, o sea, sería un triángulo degenerado, un triángulo feo que nadie quiere. Bueno, tal vez alguien sí lo quiere, pero pues sí, casi nadie. No es un objeto de estudio interesante ese triángulo. Y pues sí. Bueno, volviendo un poquito a esto, como que nos queremos fijar en estas dos circunferencias, ¿no? De centro aquí
Bueno, le voy a cambiar el nombre a esto. A este lo voy a poner C y a este B. Y a los vértices le voy a poner, no, este es B. B a C. Y me fijo en los círculos de radio A y... Ah, está terrible. Esperen, denme un segundo. Lo voy a hacer en papel y lo voy a enseñar en la cámara, supongo. Sí. O déjenme ver. Excelente, esperen, puedo trazar círculos. Oh, wow, puedo trazar líneas rectas. Ok, hubiera sido bueno saber esto hace rato. Ay, no. Ok, excelente. Ok, ahora sabemos eso. Será bueno para el futuro. Tal vez trazar círculos sea más difícil de lo necesario. Ok. Definitivamente es más difícil de lo necesario. Ah, ok, imaginemos que eso es un... sí, ¿para qué les digo que lo imaginen? Sí, no es particularmente fácil visualizar eso. Ok, a prueba y error. Ajá, eso parece más un círculo. Eso no parece un círculo. Ok, perfecto, glorioso. Claramente eso es un círculo que tiene centro en B y este que tiene centro en A. Sí, ok, perfecto, glorioso. Ah, y se intersectan aquí todos, ¿no? O sea, sí. Muy bien, sí, sí, sí. Eso es lo que acabo de descubrir. Que puedo dibujar con las herramientas de la pizarra. Si hubiera sido bueno saberlo desde antes. Pero, en fin, aquí estamos ahora, aprendiendo. Sí, sí, ok. Entonces, esta es mi idea. Aquí también se nos van a formar como triangulitos interesantes. Esta también es mi idea. Sí, como fijándonos en las intersecciones con los círculos. Vamos esto aquí. Ah, terrible. Ok. Recordatorio de que puedo trazar segmentos. Sí. Bueno. Perfecto. Mm. Un segundo. Ok, todo mal. Todo mal. Sí, 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 sí. Excelente. Gracias. Ok, algo que omití, que probablemente no debía haber omitido, que es un resultado bastante importante. Bueno, voy a solo hacer esto. Es que... sí, un segundo. Terrible. Ok.
cuando tenemos un triángulo, el lado opuesto, o sea, cuando tenemos este ángulo A, bueno, sí, texto. Espera. Que esto no está saliendo bien. Sí, muy bien. Muy bien, perfecto. Lo que va a resultar es que, ¿saben qué? Puedo poner más letritas. Las minúsculas son longitud y las mayúsculas son nombre de vértice. ¿Sí? Ok. Lo que va a pasar es que el lado, o sea, el A es menor que, eso no es menor. Sí, o sea, donde las mayúsculas aquí las uso como ángulo, ¿no? Que de hecho esto es un sí, solo sí, me parece. Denme un segundo, estoy un poco confundido. Me perdí. Esto está saliendo excelente. Ok, sí, es lo contrario. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Qué es esto? Hmm. Ese sí me suena un sí, solo sí. Pero creo que en el libro lo manejan como solo un entonces. Como lo único que se necesita es el entonces. En fin, vamos a ver eso. Sí, o sea, lo que queremos ver es que el lado más largo le corresponde, al lado más largo le corresponde el ángulo más grande. Un segundo. Este, Ok, bien. Ujú. Oh,
Fernando, si tienes dos conexiones o estás usando otro aparato ahí como una tablet a un lado tuyo, te va a causar interferencia. Tienes que silenciar uno de los dos. No estoy usando otro dispositivo. ¿Y qué es lo que se escucha? No sé. No sé si alguien más tenga el micrófono abierto. Sí, no. Sí, no es mi micrófono. Ni idea de qué es lo que lo esté causando. Ok. Oh, muy bien. Existe el PDF del libro. Eso es verdadero. Tal vez debimos haber hecho eso desde el inicio. Denme un momento. Ok, un segundo. Ok. Estamos de vuelta. Sí. Sí, es más sencillo porque aquí en el libro ya está todo escrito y con dibujitos más bonitos. Entonces aquí está, de lo que estábamos hablando, o tratando de hablar y escribir al mismo tiempo. Lo que queremos ver es que en un triángulo al lado mayor le corresponde el ángulo mayor. Ajá. O sea, cuando decimos que a un lado le corresponde un ángulo, nos referimos al ángulo opuesto al lado, ¿no? Entonces sí. Sí, aquí está escrito. Si AB es mayor a AC, entonces ACB es mayor a ABC. ¿Sí? Donde pues se ve que es el opuesto porque sí, el vértice es el ángulo, es el vértice del triángulo que no forma parte del segmento. Ah, sí, y efectivamente aquí está el sí solo sí en el libro, como había mencionado Vanessa, creo. Sí, Vanessa, es un sí solo sí. El recíproco es cierto. Entonces, asumimos que AB es mayor a AC. No, con eso empezamos. Entonces, lo que hacemos es que prolongamos AC hasta un punto D, tal que AD es igual a AB. Entonces, vamos a tener o sea, aquí es bien directo, ¿no? Que el ángulo ABD es igual al ángulo ABC más CBD. De manera que el ABD es mayor al ABC, porque el CBD es mayor que cero, ¿no? O sea, sí. Ese ángulo es mayor que cero, entonces la suma es mayor a cada uno de sus sumandos, entonces de manera directa el ABD es mayor al ABC. Pero por ser el triángulo ABD, espera. Oh, sí, no es tan directo como lo había razonado, pero no importa tanto. Nos pasamos a que sí, el triángulo es isósceles.
never mind. Sí, quería hacerlo directo, pero vamos a hacerlo más calmados. Todo bien. Bueno, el ACB, por ser ángulo externo del triángulo BDC, va a ser igual a la suma del CBD más el ADB. Pero el ADB es el ABD también, ¿no? Entonces, el ACB es mayor al ABD y el ABD es mayor al ABC. ¿Sí? Entonces, el ACB es mayor al ABC, que es lo que queríamos demostrar. Sí quedó, bueno, lo dijo muy rápido. No sé si quedó claro. Lo puedo decir más lento. Sí. Un segundo. Déjenlo pongo en pantalla completa. Sí. Muy bien. Excelente idea ponerlo en pantalla completa y acercarlo. Bueno, lo voy a repetir un poco más lento porque no sé si me fui demasiado rápido. Ok. Por hipótesis, tenemos que el lado AB, bueno, voy a rayar. Este lado, el AB de longitud C, es mayor al AC de longitud B, ¿no? Entonces, prolongamos el AC hasta un punto D, tal que todo esto va a medir C. Entonces, de manera como directa, este ángulo completo va a ser, o sea, el ángulo de dos rayitas, que es el ABD, va a ser mayor que el ABC, porque es el ABC sumándole este cachito, ¿no? Y pues al sumarle un cachito que es diferente de 0, se hace más grande. Pero pues este ángulo que es mayor que el ABC también es este ángulo. ¿Por qué? Porque este lado es igual a este, ¿no? O sea, el ABD es isósceles con BA igual a AD. Entonces el ángulo ABD es igual al ángulo BDA, por ser ABD isósceles. Luego, el ángulo BCA es ángulo externo del, o sea, el BCA o ABC, es ángulo exterior del BDC. Bueno, en particular del ángulo BCD. Entonces va a ser igual a estos ángulos, ¿no? A este chiquito más este, por lo que vimos ahorita. Y se sigue que pues este de 3 rayitas va a ser mayor que el ADB, porque es el ADB más este cachito. Otra vez. Entonces, ABC es mayor que el ABD. No, perdón, no ABC. ACB. Y este es mayor que el ABC. Y pues ya tenemos, de ahí sale esto, ¿no? Que el ACB es mayor que el ABC si el AB es mayor que el AC. Por otra parte, creo que también queremos demostrar el inverso. Sí, el recíproco. Sí, pero el recíproco es directo, ¿no? Porque sale básicamente por contradicción. Bueno, no por contradicción, como tal. Bueno, sí. Que no sé qué tantos de ustedes lo manejen, pero le llamamos a esto reducción al absurdo, que decimos, ok, yo tengo una hipótesis
y quiero demostrar, o sea, quiero demostrar una tesis. Supongamos que lo que quiero demostrar no es cierto. Y luego eso nos va a llevar a una contradicción, ¿no? Que es que tenemos algo que es cierto y falso al mismo tiempo. Que no puede ser. Entonces, la cosa que supusimos que no era cierta, o que sí es cierta, tiene que ser lo contrario. ¿Ok? Entonces, la forma en la que se hace el recíproco es que decimos que, o sea, tenemos la hipótesis, ¿no? El ángulo ACB va a ser mayor al ángulo ABC. Y hay tres posibilidades, ¿no? Que es esta, que el AB es menor que la C, el AB es igual a la C o el AB es mayor que la C, que este es el que queremos, ¿sí? Y solo puede ser una de las tres, ¿no? O sea, por tricotomía, ¿no? O sea, solo puede ser una de estas tres cosas. Ahora, si este fuera cierto, por lo que acabamos de demostrar, este sería mayor que este. Lo cual es una contradicción, ¿no? Porque, claro, o sea, la hipótesis es que este es mayor que este. Y pues decir que es al revés se contradice, ¿no? Porque ahí tenemos algo que es cierto y falso al mismo tiempo. Contradicción. Ahora, si fueran iguales, el triángulo sería isósceles. Entonces, este sería igual a este. Que también es una contradicción, ¿no? Porque este no puede ser mayor que este e igual que este al mismo tiempo. Y ya solo nos queda esta posibilidad que, o sea, como no se pueden estas dos, y tiene que ser una de las tres, y solo una de las tres, tiene que ser esta. Y queda demostrado lo que queríamos. Ahora, volvemos a la desigualdad del triángulo. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos aquí es que tenemos el triángulo ABC, ¿no? Aquí, bien bonito. Y lo que hacemos es que prolongamos el lado BC hasta un D, de manera que nos quede ese triángulo isósceles, ¿no? Que va a ser este. O sea, sí. Que nos quede igual al B. Y este lado va a ir a más B. Luego, el ángulo BAD es el ángulo BAC más este CAD. Pero, espera, ¿qué? Sí, ya, todo bien, todo bien. El ángulo CDA es igual al CAD, ¿no? Por ser isósceles este. Ahora, el ángulo CDA también es el BDA, ¿no? En el triángulo ABD. Pero claramente este ángulo BAD es mayor al CAD, ¿no? Porque es el CAD más este cachito. Voy a rayar. Si es tenemos este CAD y CDA. Y como el BAD es el CAD más un cachito, va a ser mayor al CAD y también va a ser mayor al CDA, pero el CDA es el BDA. Entonces, como el ángulo BDA es menor al ángulo BAD, por lo que acabamos de mostrar ahorita con los ángulos, se va a tener que este lado, el ángulo BD, es mayor al BA. ¿Sí? Entonces, A más B es mayor a C. Y de manera análoga se demuestra con los otros lados, ¿no? O sea, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en vez de prolongar el BC, vamos a prolongar el CA, ¿no? Hasta que sea igual aquí a C. Nos va a quedar un isósceles. Y se va a hacer exactamente el mismo procedimiento con la desigualdad con los ángulos para llegar a que el B más C es mayor que A. Y luego otra vez prolongamos, pero ahora el AB. O sea que queda aquí la A. Y nos va a quedar con ese triángulo que el C más A es mayor que B. Y pues sí, de ahí se sigue todo.
Y pues esa es la palabra elegante que usamos cuando queremos decir que vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero con otras, o sea, con las otras partes, análogamente. Ahora, que era lo que estaba yo tratando de hacer hace rato dibujando círculos, el recíproco de la desigualdad del triángulo, que es que cuando tenemos los A, B y C en reales positivos que cumplen las tres desigualdades, entonces va a existir un triángulo que tenga esos lados. Entonces, lo que vamos a suponer que C es el mayor. O sea, sin pérdida de generalidad podemos hacer esto. ¿Y por qué podemos hacer esta suposición siempre? Porque si B fuera mayor que el C, simplemente les cambiamos el nombre, ¿no? Sí, no, o sea, decimos, ok, ya no quiero que el B se llame B porque es más grande que el C. Entonces le pongo C al B y B al C ahora, ¿no? O sea, los puedo voltear de nombre si no quedan en este acomodo. Entonces sí, podemos suponer sin pérdida de generalidad que son así los tres nombres. Ok. Ahora, trazamos un segmento de longitud C y en los extremos del segmento trazamos las circunferencias de radio B y radio A. Como C es menor que A más B, estas circunferencias se intersectan. Y pues sí, es lo que dice aquí. Si no fuera así, si no se intersectaran, entonces sería que necesariamente A más B es menor o igual a C, lo cual no es cierto, ¿no? Porque sabemos que A más B es mayor a C. Entonces ya, aquí se forma el triángulo que queremos. Se forma un triángulo con lados A, B y C, lo cual demuestra el recíproco de la desigualdad del triángulo. Y pues podemos pasar a ver los ejemplitos. Esperen. Ok, todo bien, todo bien. Yeah. Este es el que... Hay un caso en el que se cumple Bueno, no sé si se acuerdan hace rato que les dije que explícitamente cuando hacemos el lado, ángulo, tenemos que tener lado, ángulo, lado, tenemos que tener el ángulo en medio. No siempre, o sea, siempre va a funcionar cuando lo tenemos así, pero a veces el criterio lado, ángulo funciona. ¿Cuándo? En este lado, en esta situación. O sea, cuando tenemos dos lados iguales, o sea, voy a rayar tantito. Sí. Cuando tenemos dos lados sí. Cuando tenemos dos lados iguales y uno el ángulo que es opuesto al mayor es igual, entonces se puede usar el lado, ángulo. Pero solo cuando el ángulo que es opuesto al mayor, si es al menor, no funciona. Solo con el mayor. Y pues vamos a ver cómo funciona aquí. Excelente. Muy bien. No sé qué está ocurriendo. Me crasheó Chrome. O Zoom, o los dos.
Ok, perfecto. Funcionó. Ay, aquí está muy bien porque la demostración del libro de hecho empieza diciéndonos para convencernos, ¿no? Porque si es como... Sí, es muy común que se nos enseñe el criterio lado, ángulo, lado, diciéndonos que el lado, lado, ángulo nunca va a funcionar, pero pues resulta que a veces sí funciona, ¿no? Entonces hay que medio convencernos de que funciona. Entonces, suponemos que tenemos los dos triángulos, el ABC y el A'B'C', de manera que el A'C' es igual al AC, el A'B' es igual al AB, y el AC es mayor a la B, de manera que el B es igual al B', ¿no? O sea, aquí el ángulo B es el que es opuesto al al AB, ¿no? Que es el sí, al AC, perdón. Me confundí. Sí, al AC, que es el mayor. Sí, sí, sí. El B no es opuesto al AB, efectivamente. Ok, entonces... perdón. Esta demostración no es tan directa y eso me molesta. Deberían de ser fáciles estas demostraciones. En fin, continuamos. Lo que queremos hacer es como comparar los triángulos para darnos cuenta que efectivamente van a ser congruentes. Entonces, lo que hacemos es como poner uno de los lados, o sea, el lado, o sea, encimar los triángulos es la idea intuitiva que maneja el libro. ¿Mm? ¿Todo bien? Bueno, sí. La idea intuitiva que maneja el libro es encimar los triángulos, ¿no? O sea, de manera que coincidimos el AB con el AB'. Y lo que queremos ver es que van a efectivamente coincidir el C y el C' cuando hacemos cuando los encimamos así. Y pues lo que sí es que va a pasar que como el ángulo B y el B' son iguales, la semirrecta BC y la semirrecta BC' van a coincidir. Eso es lo relevante, ¿no? Sí, y nos queda ver que, o sea, hagan de cuenta que vamos a tener este dibujo. Como, imagínense que va a ser así, ¿no? De manera que el AC... Puto chango de mierda, güey. Puto sapín de mierda. ¿Cómo se llama? sí. Ok. Colorido. Todo bien. Continuando después de eso. Sí. Lo que queremos ver, como decía, es que se va a conseguir con IC' y que no va a pasar esto, ¿no? O sea, porque esto sería como justo lo que no queremos que pase. Que van a coincidir el AC, las semirrectas BC y BC', y tenemos que el AC es igual al AC'. Lo que no queremos que pase es que se forme ese triángulo isósceles ACC', no queremos que los lados AC y AC' coincidan. Entonces, sí. Lo que hacemos es que agarramos la circunferencia de radio AC y AC'
porque son iguales, y centro A. Como AB es menor que AC, la circunferencia intersecta a la semirrecta, o sea, no solo intersecta una sola vez a la semirrecta BC', ¿no? Porque es por esto, ¿no? Porque cuando trazamos esta circunferencia, no va a intersectar al AB, esto, ¿sí? Porque el AB es menor que el AC. ¿Sí queda claro eso? Sí. Entonces, como esta circunferencia no intersecta esto acá, solo va a intersectar a la semirrecta BC o BC' una sola vez. Entonces, como el C es la intersección de la semirrecta BC con esta circunferencia de radio AC y centro en A, y el C' también va a ser la circunferencia de radio, digo, la intersección de la semirrecta BC', que es la misma semirrecta BC con la circunferencia de radio AC o A'C' y centro en A, ambos tienen que ser el mismo punto, ¿no? Porque solo hay una intersección de esta circunferencia con la semirrecta. Y lo que les decía ahorita es que cuando es un problema es cuando hay más de una intersección, que es este caso, ¿no? Y eso va a ser cuando el BC, digo, el AB, sea mayor que el AC, que pues es justo lo contrario a lo que dice el enunciado del ejemplo. En fin, sí. Eso ya fue todo, creo. No sé si queda alguna duda en particular de lo que se ha mencionado o se ha discutido. ¿Están todos en el grupo de WhatsApp de la preselección? Porque ahorita voy a mandar un PDF con ejercicios para tarea. Ok. Sí, creo que es que hay un grupo, sí, hay un grupo de los de nivel 3 que también están en esta llamada. Sí, se me había olvidado eso. Que no están en el grupo de preselección, ¿no? Todo bien. Sí, ahorita mando el PDF por esos grupos para que tengan trabajo. Entonces sí, para ver si me entendieron. En fin, sí. Sí, estos temas fueron... está muy corto realmente el contenido que hay de estos temas. Nos extendimos un poquito más tratando de como profundizar un poquito en estas demostraciones, en particular de esto último. Pero de todos modos nos sobró tiempo. Y sí, a menos que haya alguna otra duda, eso fue todo.